estamos todos hiperconectados, pero debajo de todo eso yo creo que hay un sentimiento de soledad muy grande, un hambre de verdadero contacto humano. Es decir, núcleos que protegen, que cuidan, en los cuales hay interacciones afectivas claras y positivas. Y luego está el propósito, luego está el Ikigai. Lo que le recomendaría a un joven es que antes de tomar una decisión, que corra mundo y vea. Si tú te quedas en el sofá de casa, pues el propósito no vendrá a buscarte. La manera más fácil de elegir un Ikigai es elegir aquellas actividades en las cuales entramos en flow de manera periódica. Lo que nosotros aprendimos de los ancianos Yogimi, la fórmula anti-aging es no te retires de las cosas que te gustan. Hacen una cosa que me resultó muy interesante, que es no solamente tienen una bolsa de dinero pues, para hacer fiestas y para organizar eventos y demás, sino que también para regular sus propias finanzas. A ver, hay algo muy común en todas las zonas azules, que es comunidades muy unidas, son lugares pequeños donde la gente se conoce, cultivo de cercanía, de proximidad, comen de lo que ellos cultivan, eso también es otra, mucha vida al aire libre, que estamos viendo ahora, la cronobiología, ¿no? Mucho estar fuera de casa, vida sin estrés, ejercicio suave. Bueno, hoy en este episodio 3 de Conversaciones Extraordinarias contamos con la presencia de Francesc Miralles, que es autor de este bestseller mundial que es Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Seguro que muchos de vosotros, muchos de ustedes ya lo conocen, lo han leído, y ahora estamos en una reedición. No es una segunda edición, es una reedición que trae un prólogo actualizado en el cual los autores nos cuentan cuáles han sido sus peripecias desde que Ikigai sale al mercado en 2016, pasando de ser una novela, un ensayo, mejor dicho, desconocido, a ser uno de los libros más vendidos de su género a nivel mundial. Hoy, como os digo, viene Francesc Miralles, lo vamos a ver en un instante. Él nace en Barcelona en 1968, hijo de modista y de un auxiliar administrativo. Dice el propio Francesc que su vida académica fue un auténtico desastre. No debió de ser tan mala porque finalmente se licencia en filología alemana y hace un posgrado de edición en la Universidad de Barcelona, trabajando como traductor y posteriormente como editor de un sello de autoayuda. Y las funciones de editor las ha mantenido aún hoy, todavía con sus amigos, hace trabajo como editor. Él ha escrito infinidad de libros. Su primera novela para adultos, Amor en minúsculas, fue traducida a 27 idiomas, permaneciendo en Alemania 2 años en las listas de los más vendidos. También se ha especializado en literatura para jóvenes y adolescentes, con varias publicaciones. Pero su gran éxito editorial sin duda ha sido este Ikigai, Los secretos de Japón para una vida larga y feliz, escrito junto a Héctor García. Se ha traducido a 67 lenguas. Ha sido número 1 en las listas de países anglosajones y en la India. Él sigue trabajando como periodista de medios como El País Semanal, Cuerpo Mente, La Cadena SER y Radio Nacional de España, todos ellos medios españoles, y en la actualidad imparte charlas y talleres de desarrollo personal en todo el mundo. Así que damos la bienvenida a Francesc Miralles, autor de Ikigai, a este episodio 3 de Conversaciones Extraordinarias. Bienvenidos. Francesc, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas Contento de gracias. estar con vosotros aquí charlando. Sí, porque estábamos hablando aquí en el previo que este Ikigai, en su reedición de 2022, aporta algo que para mí es muy interesante desde el punto de vista de la autoría, tanto tuyo como de Héctor García, que es el coautor de este libro. Luego hablaremos un poquito también de él. Porque ha sido todo un viaje, ¿no? Desde 2016 ha sido todo un viaje el que os habéis dado mundial, ¿no? Sí, desde que nos fuimos a Okinawa, al pueblo de Ogimi, para empezar a hacer las entrevistas con los centenarios, que era el inicio del proyecto, que era un libro muy sencillo que queríamos hacer y muy acotado, que pensábamos que era para un pequeño nicho de lectores, a todo lo que sucedió después, pues la verdad que ha sido una sorpresa y que ha monopolizado nuestro tiempo desde entonces. ¿Cuántos Casi todas las idiomas? entrevistas y encuentros y charlas que hemos tenido que dar, el 99% han sido sobre el Ikigai. ¿A cuántos idiomas ha traducido ya? 36. 66, porque dices en este prólogo que hay un momento
en el que te dicen, no, bueno, ya lo hemos traducido a 60 idiomas y vamos a continuar, y que tú decías, yo no sabía que había más de 60 idiomas, ¿no? Exacto. De idiomas que yo conozca, el único en el que no está traducido es el islandés. Wow. Bueno, que es un pequeño idioma, ¿eh? Pero bueno. Wow, impresionante. ¿Cómo se toma? Porque también haces referencia en este nuevo prólogo, Francés, a vuestros orígenes humildes desde el punto de vista laboral, lo que no esperabais este No, estallido, nosotros ¿no? somos dos personas muy discretas y modestas. Entonces, Héctor no es alguien que le guste estar bajo el foco mediático de ninguna manera, ni suele contestar los mails, ni nada parecido. Es una persona muy monje, muy ermitaña. Y yo, pues, mi vida también es muy normal. Entonces, claro, no hay que comparar lo que significa el éxito para un escritor de un ensayo que para el éxito de un, no sé, de un futbolista, de un cantante, de un actor, de un youtuber, que tú sales a la calle y todo el mundo te reconoce. A nosotros nadie nos reconoce en ningún sitio, con lo cual tenemos una vida muy normal. La única diferencia es, pues, el mogollón de mails que nos llegan de personas que han leído el libro y quieren comentar cosas. Quizás sea la mejor versión de la fama, ¿no? O sea, tener Sí, éxito en lo que es una tú haces, fama ¿no? donde tienes contacto con muchísimas personas, pero que no te sientes ni acosado, ni limitado, ni nada parecido. Sí que es verdad que ahora, pues contestar el correo electrónico necesitas el triple de tiempo, eso sí, pero es un tema de trabajo, no de agobio. Oye, y vamos a hacer un poco de ingeniería inversa temporal. Vamos a empezar desde el presente hacia atrás. ¿En qué estás ahora? Una vez, digamos, porque Ikigai ya está instalado como un bestseller. La verdad es que ya está muy asentado en las listas de ventas. Y Es tienes, un long seller, no es un tienes, libro que en España haya estado nunca, por ejemplo, en los 10 primeros, pero siempre se vende, siempre funciona, siempre está, ¿eh? no, y aquí en América y en Aquí en Estados América Unidos se ha vendido también. súper Cuando bien. Y vine a México a hacer promoción, pues fui a muchísimos lugares, todo el mundo lo conocía y todo. definitivamente, ¿tienes idea de cuántos ejemplares habéis vendido ya? Bueno, sería difícil de calcular, pero yo creo que pueden ser como unos 3 millones de ejemplares. Pero sobre todo por países como India, donde fue el libro más vendido el 2020 y el 2021, Turquía, donde igual se vendieron medio millón de ejemplares, Holanda, que han hecho 50 ediciones, y Estados Unidos, pues cada año pues se venden quizás 50, 60 mil ejemplares. Entonces, si vamos sumando, igual llegaríamos ahí. Que es una cifra impresionante, claro. Sí, para ellos no es tanto, pero para un libro hecho por dos españoles sí que es una cifra muy, muy insólita. ¿En qué estás ahora, Francés? Bueno, ahora estoy contigo aquí en esta conversación, tomando un licor de Hungría que Muy se llama bien. Unicum. Y no, ahora lo que estoy es con el cierre del año, pues artículos que faltan por entregar en El País, en Cuerpo Mente, escuelas que visito. Hoy fui a dos, mañana voy a dos. Gran parte de mi trabajo es visitar niños y adolescentes, que quizás es la parte más bonita de todo esto. Porque mira, yo te diría que lo que menos hago es escribir, porque no hay tiempo para sentarse a escribir. Cada día tengo que estar, pues esta mañana fui a dos escuelas en Gerona. Mañana voy a un pueblo que se tarda como una hora, hora y media en llegar y voy a hacer un par de sesiones. Entonces, se ha convertido como en el 80% de mi actividad. Estuve en Rumanía haciendo una gira, estuve en la India varias veces también. Entonces, básicamente mi vida es dar charlas, contestar preguntas y de vez en cuando escribir un artículo también superviso libros. A veces hago como editor externo, como coordinador de una obra. Y ahora, por ejemplo, estoy coordinando una obra de un doctor en biología sobre el envejecimiento del cerebro, que es muy interesante. Entonces, lo leo, le comento, mejoramos, hacemos recuadros, ponemos cosas, ¿no? O sea, ¿sigues todavía trabajando de lo que trabajabas antes Sí, de pero solo con mis dedicarte? amigos, realmente. O sea, este trabajo de editor lo hago porque el doctor en biología que escribe ese libro, a propuesta mía, es como mi hermano. Y también con Sonia Fernández Vidal, que es quien popularizó la física cuántica para niños,
con ella hace muchos años que trabajamos también en eso. Pero bueno, es como quedar con los colegas para ir a tomar unas cervezas. Te lo pasas bien porque te gustan estas personas, pero no lo hago, digamos, ya de manera anónima para personas que no son de mi círculo. Pero de vez en cuando, pues, dirijo la escritura de algún libro. Oye, y pensando precisamente en los jóvenes, ¿es verdad esto que se dice que esta generación está particularmente desconcertada a la hora de encontrar, vamos a llamarle su Ikigai, ahora nos vamos a meter en lo que es la definición de Ikigai, pero digamos, ¿está más desconcertada que nuestra generación o es lo mismo pero de otro color? Es más difícil, es más fácil y más difícil. O sea, mira, yo te diría que esta generación tiene muchas más comodidades que tuvimos nosotros. O sea, yo recuerdo, no sé, que cuando era pequeño existía la consola de videojuegos Atari, pero yo Sí. no conocía a nadie que la tuviera, porque era carísimo. O sea, nadie Era de mi una leyenda clase, urbana. o sea, nadie de mi clase, que yo venía de una familia obrera, tenía esa consola. Entonces, si alguna vez habíamos jugado a eso, era porque íbamos al Corte Inglés y nos la dejaban probar. Ahora los chavales tienen de todo, estamos con mucho más bienestar material, pero sí que es cierto que un problema que tienen ahora mismo es que hay tantísimas opciones, con el mundo digital se han multiplicado los impulsos, ¿no? Entonces, yo recuerdo cuando yo terminé la selectividad, había 20 o 25 carreras entre las que elegir. Ahora hay miles, porque hay carreras online, esto, lo otro, las redes sociales también han hecho que nuestra atención se disperse en mil direcciones. Entonces, es más difícil ahora mismo decidir y quizás en ese sentido están más confundidos. Tienen menos opciones. Cuando, claro, yo es que es casi un discurso de abuelo cebolleta. Cuando yo era pequeño habían dos canales. O veías la uno o veías la dos. La La segunda. Casa de la Pradera o no sé qué más daban. Y ahora con Tal, las de Julio María plataformas es Cuento. parálisis por análisis, ¿no? Sí. Oye, ¿les ayuda a los jovencitos entender lo que es el Ikigai? Y si quieres ya podemos entrar en lo que es el Ikigai puramente dicho. Le ayuda mucho. Y si encuentras, no voy a decir catarsis, ¿no? Pero si encuentras que les ayudas a resolver este gran conflicto. Porque están muy jóvenes, ¿no? También les pedimos socialmente que con 18 años tomen decisiones demasiado importantes para sus vidas y no tienen herramientas o no les damos o el sistema educativo convencional no les proporciona las herramientas adecuadas. ¿Les ayuda a entender el Ikigai? Sí, el Ikigai les ayuda a entender muchas cosas y les provoca mucha curiosidad y siempre que voy a un auditorio joven para hablar de estas cosas, luego hay cola de chicos, chicas que quieren comentarte proyectos que tienen, cómo hacerlos, si podrán vivir de esto, etcétera, ¿no? Y de cara a los adultos, te diría que, claro, lo que ellos echan más en falta es una verdadera escucha. Porque se dice que los adultos se preocupan por los hijos, pero en realidad los adultos están enganchados al móvil también. Entonces, de una cena de familia típica, el padre está mirando no sé qué en el móvil, la madre está mirando otra cosa. Entonces, no, estamos en una era donde no hay atención, con lo cual es muy difícil que alguien te pueda contar algo y tú estés al 100% metido en lo que te están diciendo. Entonces, este es un primer problema. Y luego, que el mundo ha cambiado muy rápidamente, estamos todos hiperconectados, pero debajo de todo eso yo creo que hay un sentimiento de soledad muy grande, un hambre de verdadero contacto humano y muchos chicos y chicas se sienten solos, no saben qué hacer con su futuro, no saben qué hacer con su sexualidad, si quieren vivir aquí o allá, si vale la pena arriesgarse y hacer lo que te gusta o hacer una carrera que dicen que sirve para ganarse la vida. Entonces, bueno, yo recuerdo que cuando tenía 16, 17, estaba lleno de dudas también, debe ser propio de estas edades, ¿no? Que abandonas la infancia, donde todo está protegido, predeterminado, y entras en la edad adulta sin saber, sin entender ese mundo ni estar de acuerdo con muchas de las cosas que ves. Con lo cual es un salto muy brutal y muy impactante para cualquier persona. Sin duda. Francés, cómo descubres el Ikigai? Porque todo comienza con conversaciones con Héctor, el cual, y corrígeme si me equivoco, él vivía en Japón, ¿verdad? Y tú te pones en contacto con él y acabas yendo allí, ¿no? Yo iba a Japón cada año, escribí una novela allí que se llamó Wabi Sabi
iba para hacer un reportaje en revistas para diferentes cosas, fuimos con National Geographic y en uno de esos viajes surgió la posibilidad de ir a este pueblo, a Ogimi, al norte de Okinawa, y poder estudiar la forma de vida de la gente más longeva del mundo. Y paralelamente surgió la palabra Ikigai, que me la explicó Héctor, que era una palabra japonesa, intraducible, muy bonita, que ni en Japón se usaba en ese momento. La expresión ¿cuál es tu Ikigai? No se usaba ni en japonés. Era una palabra que existía. Entonces nosotros hicimos el libro, le pusimos ese título y eso provocó una oleada de reacciones a nivel mundial que de repente todo el mundo hablaba del Ikigai, del propósito vital, de todo esto. Entonces, esa palabra hoy en día está ya como en el vocabulario de cualquier idioma, ¿no? What is your Ikigai? Pues bueno, es una pregunta común. Pero bueno, cuando nosotros hacíamos nuestro trabajo allí, fue más como el trabajo de unos antropólogos que llegan a un lugar, entonces empiezan a hacer entrevistas y estas entrevistas luego se traducen y se transcriben, lo fuimos ordenando en un libro, era como un trabajo muy artesanal, como de cualquier persona que va a hacer un paper académico prácticamente. ¿Y cuál es la ruta que vosotros encontrasteis en esta región en particular? Porque decías que el Ikigai es una palabra que solo se utilizaba en Okinawa o en No, la no, en zona de Japón, pero que Okinawa. existía, pero no se utilizaba en el habla cotidiana. Era una palabra que existía a propósito de vida, pero que no era parte de la conversación de nadie. Eso se puso de moda con el libro, que se publicó también en japonés. Entonces, a partir de ahí sí. Pero nuestro proceso no, fue un proceso pues de intentar ver esa población, cuáles eran los factores que hacían que tuvieran una mayor esperanza de vida que el resto del planeta. Entonces empezamos viendo cómo comían, ahí descubrimos la ley del 80%, luego vimos cómo eran las relaciones sociales entre ellos, que fue muy interesante ver todo esto de los círculos, los moais, ¿no? Que son como círculos de solidaridad que hay entre ellos y que no solo se ayudan los unos a los otros emocionalmente, sino incluso económicamente. Entonces fuimos viendo diferentes factores. El hecho de que no se retiren, que estén trabajando hasta el final de sus días. Vimos un hombre de 108 años trabajando el jardín y entregando fruta y contando cosas. Entonces, para nosotros fue una gran inspiración, porque digamos que el envejecer tiene mala prensa, ¿no? Y la inmensa mayoría de artículos, libros, reportajes que vemos de la gente mayor es en clave de carencia, ¿no? Pues las personas mayores que tienen soledad, que no tienen el apoyo de sus hijos, que viven de manera precaria económicamente, que están en residencias donde son tratados como si fueran niños. Pues bueno, de repente vimos en un pueblo agrícola de árboles frutales, de cítricos, que había gente muy mayor viviendo de forma plenamente activa y de forma muy comunitaria. Entonces, fue una gran inspiración para nosotros y creo que para los lectores. Entonces ahí, siguiendo la línea que vosotros estabais investigando, parece que nos queda claro que hay una ruta que debemos seguir si queremos llegar a edades avanzadas con calidad, ¿no? Entonces, Hay muchos factores que tendríamos que seguir, no es solo una cosa, serían varios. no, son varias, a eso iba. O sea, si tú haces el análisis, y lo decís también en el libro de las zonas azules, que son aquellas zonas con personas de mayor edad en el mundo, parece que hay un ADN compartido en términos de actividad física, tiene que haber actividad física, la parte nutricional tiene que cuidarse de cierta manera, la actividad social también tiene que ser intensa, con núcleos de actividad social, y cuando digo actividad social tiene que ser saludable, es decir, núcleos que protegen, que cuidan, en los cuales hay interacciones afectivas claras y positivas. Y luego está el propósito, luego está el Ikigai, ¿no? Y el Ikigai es como el motor de fondo que acciona todo O el resto. sea, por mucho que tú tengas una red de amigos, que tengas unas rutinas de mover tu cuerpo, que pases tiempo al aire libre, que cosa que es muy importante también para la longevidad, todo esto de la cronobiología, ¿no? De sincronizar los relojes internos con los externos. Si tú no tienes ganas de vivir, pues no te vas a cuidar y no vas a seguir por ahí. Y para tener ganas de vivir tienes que tener algún tipo de propósito, algún tipo de actividad que para ti da sentido a tu vida.
Entonces, claro, en este pueblo el tema era que son personas muy sencillas, que no tienen estudios. Si esto lo hubiéramos hecho en un lugar distinto, urbano, pues habrían salido ikigais muy diferentes. Para ellos, el ikigai era trabajar el huerto y estar con los amigos, básicamente. Y eso era suficiente para que tuvieran ganas de empezar el día y de cuidarse y de estar contentos. ¿Cómo se elige el Ikigai? Si Bueno, más tuviésemos que elegir, se tuviésemos que dar descubre. una fórmula a alguien, por ejemplo, a Más una que elegir, se persona que esté empezando descubre. ahora, O sea, yo te diría que el primer paso es conocerse a uno mismo, porque el Ikigai está muy ligado al talento y el talento es diferente para cada persona. Hay personas que tienen un talento comunicativo, otras que tienen un talento de síntesis, de comprender, de analizar datos, personas que son muy buenas coordinando las demás. Entonces, primero, lo que habría que saber es cuál es mi principal base para aportar al mundo, qué es lo que yo puedo dar. Entonces, a partir de aquí, ya sabiendo esto, veríamos de qué manera eso se convierte en un propósito. Por ejemplo, si tú descubres que tu talento natural es que sabes escuchar muy bien, que tienes una verdadera escucha, que cuando alguien te cuenta un problema, hacer las preguntas necesarias, que la persona no se siente juzgada, no se siente violentada, ahí hay un talento claro que dirías, bueno, pues quizás puedes ser un muy buen terapeuta. Y ahí se estructuraría un propósito de decir, bueno, ¿de qué manera este talento que tengo lo puedo entregar al mundo? Pues si lo que me apetece es la tarea terapéutica, quizás voy a abrir una consulta, me voy a formar y voy a abrir una consulta y voy a atender a pacientes. En cambio, si mi don está más relacionado con la divulgación, quizás pues se puede hacer formación de grupos, se puede escribir un libro, se puede llegar a la gente a través de otras maneras, de un curso. Entonces, yo diría que el paso número uno es descubrir el talento. Paso número dos, ver ese talento de qué manera puede canalizarse para ser lo más útil posible. ¿qué les sugieres a los adolescentes? Me ha interesado mucho esa parte para que descubran, porque el adolescente es un tipo normalmente o muchas veces que no tiene claro todavía cuáles son sus fortalezas. Igual para un adulto lo que dices ahora es muy claro, se interpreta qué es lo que se te da bien y trata de convertirlo en el eje de tu vida. Pero ¿qué hacemos con los jovencitos que todavía no tienen claro cuáles son esas fortalezas? Bueno, Les a ver, recomiendo. lo que le diría a una persona joven es que si se siente que no sabe aún qué hacer con su vida, pues que bienvenido al club del 99%, Eso. porque lo normal joven es no saberlo. Es que es bueno saberlo, incluso porque para poder saber tienes que recorrer muchos caminos antes. Entonces, lo que le recomendaría a un joven es que antes de tomar una decisión muy estricta de estudiar derecho, economía, tal, que corra mundo y vea. Si no tiene dinero para viajar, que es normal no tener dinero a esa edad, pues que se vaya a lugares como cooperante, que haga intercambios en donde pueda, que visite personas, que se mueva por el mundo o por su pequeño mundo, que tenga conversaciones con gente muy diferente, que lea libros, que vea documentales y con toda esa exposición, al final en algún momento sonará la campanita. Si tú te quedas en el sofá de casa, pues el propósito no vendrá a buscarte. Te vas a quedar con lo que ya conoces, ¿no? El ordenador, el videojuego, el WhatsApp, y de ahí no sales. Entonces, tú lo que necesitas es romper la zona de confort y irte a caminar y conocer otras personas y otras visiones, y ahí ya es mucho más fácil que tú puedas encontrar algo que te encaje. Porque aquí en la construcción del libro imagino que tuviste tu propia ruta intelectual, tuvisteis vuestra propia ruta intelectual y hay un capítulo en particular que habla de esas otras aproximaciones, no sé si a la búsqueda del propósito, sino a la observación del propósito, y hablas de la logoterapia, hablas de la Nosotros, terapia digamos que morita, el ¿no? proceso fue, primero, transcribir todas las conversaciones que teníamos, que fueron 10 días de grabaciones. Entonces lo íbamos transcribiendo, lo íbamos aplicando al libro. Entonces, a medida que íbamos viendo hacia dónde nos llevaba todo lo de Kigai, vimos que habían caminos paralelos. Entonces, dedicamos un capítulo a la logoterapia, explicamos quién era Víctor Frankl, en qué consistía el método, cómo era una sesión de consulta con él.
Vimos que en Japón había el equivalente a Viktor Frankl, que era Shoma Morita, que también tenía experiencias muy interesantes de curación en los años 40 a través del propósito. Le dedicamos un capítulo. Vimos que en el primer círculo de Ikigai la felicidad se podía relacionar con el nivel de flow. Hay el libro Flow de Csikszentmihalyi, pues nos pusimos también a explicarlo y de hecho nos escribió el mismo Mihai Csikszentmihalyi, dijo, quien mejor ha resumido mi libro sois vosotros, estaba muy contento. Y lo mismo pasó pues con el elemento de Ken Robinson, o sea, a partir de ahí empezamos a derivar y a cada subtema que encontrábamos una afinidad con el Ikigai, pues le dedicamos un capítulo pues mencionando a los maestros y a las personas que habían aportado. Me encanta la parte de la logoterapia, que no, desconocía el método, la verdad, pero me encanta que Es un método muy describes. desconocido porque, de hecho, fíjate, te voy a contar, Juan Carlos, que a mí siempre me había interesado, ya antes de escribir el Ikigai me interesaba la logoterapia porque había leído El hombre en busca de sentido. Y cuando mi padre murió, que fue una época en la que yo me sentí perdido, quise visitarme con un logoterapeuta y no encontraron a nadie en Barcelona que practicara esa escuela. Ahora igual hay alguno más, ¿no? Pero al final fui a parar a la consulta de una mexicana que no tenía nada que ver su método con el que vemos en la consulta de Frankel. Ok, y Frankel te decía que me hizo mucha gracia que una de las preguntas del protocolo de las entrevistas iniciales es ¿por qué no se suicida usted? Exacto. ¿No? Este era una de las primeras preguntas y sobre todo esa pregunta él la introducía cuando venía el típico paciente quejoso a decir que el mundo estaba hecho un asco, que no había esperanza, que no hay nada que le guste, que no hay propósito, que para qué esto, para qué lo otro. Entonces él les cortaba con esa pregunta, porque entonces sí les confrontaba, ¿no? Con un límite de decir, bueno, si todo está tan mal, ¿por qué sigues aquí? Y luego resultaba que la inmensa mayoría de personas tenían una respuesta para explicar por qué seguían aquí y ahí ya los enfocaba, ¿no? Yo donde más puntos de confluencia creo que la manera más sencilla de elegir un Ikigai, y te lo digo esto desde el punto de vista de la psicología del deporte, que es algo que nosotros trabajamos de manera diaria, eh, la manera más fácil de elegir un Ikigai es elegir aquellas actividades en las cuales entramos en flow de manera periódica. Sí, porque el flow indica muchas cosas, ¿eh? O sea, el flow indica lógicamente un disfrute, porque ser capaz de desconectar del tiempo es como la heroína. Yo no he probado la heroína, ni la voy a probar, pero lo que he leído de relatos de gente que practica con drogas, que entras como en una hora expandido, ¿no? En el sentido de que dejas de preocuparte por el pasado, por el futuro, por cualquier otra cosa. Entonces, el flow es algo muy parecido. O sea, cuando tú disfrutas mucho haciendo algo, si tú eres un loco de la cocina, pues ya en el momento en que enciendes fogones, te llenas la copa de vino y vas troceando la cebolla, estás en tu paraíso. Ya no existe Israel, no existe en Ucrania, no existen los problemas del mundo. Y eso es muy placentero. Pero el flow también es cierto que lo consigue la gente que es talentosa en algo. Entonces, si yo me fuera a jugar a fútbol, tú que estás en psicología deportiva, yo que tengo un físico limitado y rígido, no habría flow porque me dolería todo el cuerpo. Entonces el flow lo tiene quien tiene una facilidad para eso. Por lo tanto, ahí en el flow vemos una conjunción entre disfrutar, atención y facilidad y capacidad. Entonces va todo junto. Son esos tres elementos, ¿no? Entonces tienes que encontrar la métrica justa entre la dificultad de la tarea a la que vas a Eso es lo que decía hacerte Csikszentmihalyi, que digamos, para... y tu nivel de pericia. Sí, esto es una de las ideas principales del libro Flow. Él dice, si tú eres un pianista principiante y estás tocando canciones de los Beatles, porque eres un pianista del segundo curso, y sigues tocando ese tipo de canciones, llega un momento en que te vas a aburrir y ya no va a haber reto. Pero si quieres pasar a tocar Rachmaninoff, también te vas a bloquear, porque es demasiado difícil. Hay una distancia demasiado grande entre el yesterday y eso. Entonces, él dice que el secreto del flow para mantenerlo es que el desafío sea siempre un poco mayor. O sea, que sea algo realmente modulado, que tú te pones un,
una expectativa un poco más alta de donde llegaste ayer y ahí vas avanzando. Y ahí de fondo hay una serie de variables fisiológicas que en neurociencias están estudiando muy bien y que con los deportistas trabajamos muy bien, que llamamos estado... Hay un elemento particular que llamamos estado mental óptimo de competición, EMOC, y el EMOC tiene que ver con una carga de cierto tipo de químicos, neurotransmisores, hormonas, que tienen que darse en ciertas dosis y que es lo que llamamos la parte fisiológica del flow. Entonces, lo has explicado muy bien. Tú vas, tú coges un reto determinado con un nivel de pericia, te adaptas a ese reto que se sale un poco de tu nivel de pericia actual y cuando te has adaptado a ese nuevo nivel de pericia, subes la presión y así progresivamente vas llegando hasta, en nuestro caso, lo que nosotros llamamos alto desempeño, pero digamos a la versión óptima de nuestra relación con esa tarea particular. Aquí van cayendo como ideas, ¿no? O sea, la gente que disfruta plenamente de su Ikigai son personas que acaban viviendo prácticamente en un estado de flow continuado, ¿no? Sí, de hecho, claro, vivir en un estado de flow continuado sería como La una felicidad. utopía, porque, hombre, sería una felicidad. Yo creo que un estado de flow continuado puede tenerlo un yogi de estos de la India que está en una cueva y que ya está tan entrenado para hacer eso que vive ya fuera del tiempo y está ya más allá del bien y el mal. Lo normal es que el flow dure un tiempo, lógicamente. O sea, siempre se pone el ejemplo de la película Soul, ¿no? Que hay este pianista que Sí, cuando él toca, pues desaparece el mundo. Claro, tú no sí. estás todo el día tocando el piano, pero sí que es cierto que hay gente, pues, que pinta 10 horas al día y están 10 horas en flow y luego se van a dormir y quizás sueñan en cuadros, ¿no? O sea que sería una aspiración estar siempre conectado. De hecho, el flow es una especie de meditación en movimiento, Totalmente, totalmente. porque desaparecen el resto de focos de atención y estás haciendo una sola cosa con todo tu talento, con toda tu atención y estás fuera de las tensiones y de los vaivenes mentales que van al pasado y al futuro. Precisamente en Flow, y si revisas la literatura, me cuesta dolor decir Cernihayik, de Mikhail Csikszentmihalyi, que fue, desde el punto de vista nuestro, pues una persona de referencia, y ves las investigaciones que se han hecho en años subsiguientes, ves que efectivamente músicos, cocineros, artistas de todo tipo, deportistas de todo tipo, reportan el mismo estado y fisiológicamente tiene mucho que ver con los estados de meditación profunda, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, coinciden, ¿no? Se dice que los buenos maratonianos, eso lo conoces tú mejor que yo, puede ser que cuando empiece la maratón puedan haber interferencias mentales y otras cosas, pero llega un momento en que la energía ya solo puede usarse para correr, es que no se puede usar ni para pensar. Entonces, eres una máquina que ya solo puede hacer eso. ¿Por qué? Porque hay una optimización de la energía que tienes para poder terminar aquello. Y eso es lo que hace que enganche tanto el correr, que de hecho, pues escritores como Murakami dicen que si no salen a correr, luego no pueden escribir, ¿no? Porque les permite ese flow de poner la atención en una sola cosa. Sí, definitivamente. Es ir entrenando al cerebro a través de diferentes actividades, pero nos falta una capa más, ¿no? Porque sí parece que está claro el tema del ejercicio físico, sí está claro el tema de la nutrición, sí está claro el tema de las relaciones sociales, sí está claro que en el centro tenemos que tener ese propósito de vida, ese ikigai. ¿Dónde queda lo espiritual? Porque los japoneses le Sí, dan sí, mira, importancia. eso es interesante. Podemos estructurarlo en los cuatro círculos del Ikigai, que se usan para medir el nivel de Ikigai de una persona, de un grupo, de un proyecto, de una empresa. Lo hemos ido recorriendo ya todos, más o menos, ¿eh? Sí. El primero es lo que amas, el segundo aquello en lo que eres bueno, el tercero aquello en lo que pueden pagarte y el cuarto es lo que el mundo necesita. Y aquí estaría la parte espiritual, un poco la parte más de sentido de la vida. Y eso ha ido, es interesante ver cómo ha cambiado, que la sociedad actual es más espiritual que la de hace 50 años. En el sentido que yo siempre pongo de ejemplo que mi padre era una persona muy intelectual que aprendió 3 idiomas él solo, no estudió en la universidad, pero tenía 20.000 libros en casa y él toda la vida trabajó en una empresa de química y era auxiliar administrativo y ni le gustaba la química ni administrar ni nada. Él iba ahí, pues decía, bueno, es un buen horario, tengo un sueldo, con este sueldo pago las facturas de mi familia. Hoy en día
no hay ningún joven que piense de esta manera. O sea, no basta con un buen horario y no basta con un sueldo. La gente quiere realizarse en el trabajo. Y de Y hecho, realizarse, sí, y realizarse de dos maneras. Personalmente, sentir que en ese trabajo tú creces, que tú puedes ser cada día un poco mejor, y sentir que aquello que haces tiene un sentido, que ayuda al mundo de alguna manera. Entonces, este es el motivo por el cual yo conozco muchos psicólogos clínicos y una de ellas me decía, Francesc, no te imaginas cuántos directores de oficina bancaria tengo en consulta con depresión. ¿Pero por qué? Porque la ética de los bancos ha cambiado y la presión que les meten para enchufar productos que ellos saben que los clientes no los necesitan es tan fuerte que se rompe el cuarto círculo, Ikigai. Tú no sientes que estás aportando nada, sientes que estás molestando al cliente. Entonces, eso es muy importante. y de hecho, en todas las entrevistas, volviendo al principio del libro de nuevo, porque sí lo citáis al principio, de todas las personas que habéis entrevistado, prácticamente el 100% elegían un Ikigai que aportase algo socialmente, ¿no? Era muy Es importante que la te elección. diría que todos los Ikigais que podemos aquí estructurar tienen que ver con una ayuda a la humanidad. ¿Por qué es esto así? La persona que es terapeuta está muy claro, ¿no? O un sanitario, que estás aliviando el sufrimiento humano. Pero también el cocinero, tú no cocinas para ti. Si tú dices, soy cocinero profesional, quieres hacer feliz a una mesa o unas cuantas mesas. El pintor, aunque seas un cascarrabias y un egocéntrico y un creído, al final ese cuadro quiere estar en un lugar aportando color, energía, y así en todo. Es que al final lo que queremos es gustar, ¿no? Lo que queremos es mejorar el mundo de alguna manera. Y eso es lo bonito del Ikigai, en el sentido que si miramos todos los Ikigais que tiene la gente, debajo de todos ellos está el servicio a la humanidad. Y ahí, con base a todo lo que estamos hablando, está la fórmula anti-aging, ¿no? Que también citáis en el libro, ¿no? Ahora ya no me acuerdo de cuál era la fórmula anti-aging que citábamos. Piensa que es un libro escrito por dos personas, que hay cosas que escribí yo, cosas que escribió Héctor. Bueno, yo diría que lo que nosotros aprendimos de los ancianos de Ogimi, la fórmula anti-aging es no te retires de las cosas que te gustan. Es, para un japonés, la idea de decir, bueno, ya he acabado mi etapa laboral y me pongo a jugar al dominó o a las cartas, es terrorífico para ellos. O sea, ellos creen que una persona tiene que aportar a la sociedad hasta el último día de su vida. Y si durante tu primera vida laboral fuiste empleado, no sé, de una oficina de seguros, pues tras tu jubilación, pues te reciclas y te conviertes en profesor de repaso de niños que tienen más dificultades, o te vas a trabajar en un proyecto ecológico, o escribes un libro, o haces algo que tú sientas que estás aportando tu granito de arena a la sociedad. Y eso sería la fórmula anti-aging definitiva. Mientras tú seas útil y te sientas necesario, pues te cuidarás para estar en este mundo el mayor tiempo posible. Tengo aquí las claves del estilo de vida de Ogimi, que es la península de Okinawa donde Francés y Héctor estuvieron haciendo aquellas famosas entrevistas que dieron pie a este libro ya, a este bestseller mundial, a este Ikigai. Y las voy a revisar rápidamente porque me parece muy interesante que la audiencia lo sepa, ¿no? El 100% de los entrevistados tiene un huerto y la mayoría de ellos campos enteros de plantaciones de té. Sikuwasa, mangos, etcétera, directamente. Todos pertenecen a alguna asociación de vecinos en la que se sienten queridos y como si fuesen familia. Y además hacen una cosa que me resultó muy interesante, que es no solamente tienen una bolsa de dinero pues, para hacer fiestas y para organizar eventos y demás, sino que también para regular sus propias finanzas, ¿no? Y si alguien tiene un Y son problema como un económico, banco. De se hecho, ayudan entre ellos, ¿no? cada Moai, que en un Moai pueden haber, no sé, de 12 a 20 personas, 25, tiene una caja que va cambiando cada mes de tesorero. En esa caja hay una aportación que se hace cada mes de unos 25 o 30 euros y ahí se va acumulando un dinero que es como un banco interno del círculo. Entonces, por ejemplo, pues cuando alguien tiene un problema médico, que eso no lo cubre la mutua, o que viene un vendaval o viene un tornado y destruye dos ventanas de una casa, si esta persona no tiene medios económicos, se El coge de apoyo la caja y esa caja hace como de banco, se le paga
y si algún día puede lo devolverá y si no, pues no lo devolverá. Pues el dinero de la comunidad es para estas cosas, ¿no? Para la comunidad. Está hermoso. Y luego sí, está hermoso, es una hermosura. Y luego sí hacéis obviamente referencia, cada uno tiene una misión de vida importante, su propio Ikigai, pero tampoco se lo toma muy en serio. Dice, hay Formar relajación parte y disfrute, ¿no? de un Moai, que es como se llaman estos círculos, se llaman Moais, tiene dos ventajas. Por una parte, que tú te sientes protegido, ¿no? Que tú sabes que si te pasa cualquier cosa, emocionalmente, psicológicamente, económicamente, de salud, el grupo te va a sostener, el grupo te va a ayudar. Y eso es una seguridad que tú tienes. Entonces, aunque no hayas tenido hijos, no estás solo. Tienes el calor del grupo. Y por otro lado, tienes la responsabilidad de la felicidad de los demás. O sea, tú tienes una misión ahí, que si alguien está mal, pues tú vas a tener que dar un paso adelante y ayudar. Entonces, eso crea un sentido de vida potentísimo. Y de hecho, los seres humanos venimos de estas estructuras. La estructura básica social de los cazadores-recolectores era el clan, la tribu. Entonces, en la tribu, ya decían, se cuidaban los niños entre todos, se hacía todo entre todos. Entonces, lo que les permitía no morir era estar unidos. Y esto es volver a esa filosofía, ¿no? Es un gran, sobre todo para los que vivimos en ciudades, this is no country for all men, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que vivo en la Ciudad de México, no, de veras, ¿eh? Yo que vivo en la Ciudad de México, son 22 millones de pollos, todos buscándose la vida, todos tratando de conseguir algo, todos con negocios, todo es fast food, ¿no? Fast food thinking, fast food doing, everything is fast food. Entonces, es un gran mensaje el que da este libro pensando en no solamente calidad de vida, sino en que nuestra vida dure, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar, y mismo países como el nuestro, ¿no? En países como España, que también han perdido en cierto sentido ese espíritu comunitario que teníamos quizás antes, y de nuevo no quiero sonar tampoco abuelo cebolleta, pero creo que sí cada vez tendemos más a la individualidad, ¿no? Comunitario, tanto en España como en México como en Japón, tiene mucho que ver con la huida de los pueblos para ir a la ciudad. Sí, totalmente. Claro, entonces De hecho, es lo que te quería por preguntar. ejemplo, vivo en un bloque ¿Cómo? de edificio, vivo en un bloque en el centro de Barcelona. Delante sé que hay unos vecinos italianos y que cultivan marihuana porque me llega el olor. Pero jamás nos hemos saludado, Razones obvias. jamás nos hemos saludado. No sé cómo se llaman. Ellos no saben cómo me llamo yo. Cuando hay una fiesta en mi casa no los he invitado porque he visto que son personas que buscan el anonimato. Si nos vemos en el ascensor, ni hola. Estas ¿Se te comunidades ocurre cómo trasladar este modelo de vida que parece es obviamente muy de sencillo? pueblo, es un modelo ¿Cómo de lo vida muy de trasladamos a las pueblo. ciudades? Porque se podría trasladar a un barrio. Sí, Pues es yo, decir, yo, yo, obviamente en yo creo que Barcelona podríamos tener muchísimas exacto, se podría iniciativas. trasladar a la ciudad si se empiezan a unir personas con intereses comunes, ¿no? O sea, si por ejemplo se crea un círculo de 15, 20 personas que tienen algo en común, por ejemplo, que trabajan de terapeutas, estos 20, pues, y deciden encontrarse una vez por semana para ayudarse a los unos a los otros, pues estas personas se van a pasar clientes, se van a pasar contactos, van a compartir experiencias, pueden tener incluso ese banco común, pueden hacer formaciones y puedes sentir que vuelves al clan, ¿no? Que vuelves a la tribu. Y yo creo que se puede hacer con personas que tengan una afinidad con tu propósito, con tu ikigai en este momento de tu vida. Y de hecho, algunas iniciativas así existen, pero quizás no tan fuertes y estructuradas como lo que vimos ahí en Okinawa. Y quizás en el caso de las ciudades tenga más que ver con las aficiones que uno tiene y las asociaciones, cosas de este Bueno, tipo, sí, a ¿no? veces en las asociaciones realmente se producen proyectos muy motivadores y la gente se conoce. Pero mira, yo creo que esto es sobre todo al final de la vida en Occidente. Cada vez hay más gente que están tomando iniciativas de este tipo. Yo, por ejemplo, conozco como dos o tres proyectos en California, en la California de Estados Unidos, de personas que se acercan ya a los 65, ven que llegará un momento en la que no serán autónomos y les aterra pensar de que van a estar en una residencia tratados como niños, ¿no? Entonces, lo que hacen estas personas es comprar una propiedad común
Por ejemplo, yo conozco casos que han comprado una antigua claustro, una capilla, un monasterio que ya no está ejerciendo como tal, lo compran 8 o 10 personas para cuando sean viejos ir allí a vivir los últimos años de su vida y a morir. Y entre esa comunidad, entre ese círculo, pues pagar lo que necesiten, ¿no? Un médico, un cocinero, los servicios que se necesiten y seguir siendo dueños de su vida hasta el final de sus días. Eso tiene mucho que ver con con trasladar el Moai de un pueblo rural a una ciudad, por ejemplo. Y las comunidades que hay en Tampa, en Florida, en la Florida, que también También tienen hay, ¿no? esta especie de pueblitos, que son Sí, como pueblitos en los que no hay escaleras, todo es plano. claro. Tú vas a la cafetería, te ponen tu café normal, pero el café es descafeinado y solo hay tés. Tú haces una vida normal y de repente el camarero que te está atendiendo es enfermero, entonces si te pasa algo te puede Eso es atender. fabuloso. Pero tu sensación es de que eres autónomo, que vayas con un andador por la calle, pero puedes hacer Sí, vida normal. imagínate la diferencia que hay entre eso y vivir en una habitación minúscula en un lugar que parece un No, hospital. no. Obviamente la longevidad y de lo que estamos hablando tiene una relación directa, ¿no? Ujú. Em, me interesó mucho también el abordaje que hicisteis de la dieta, ¿no? Y me Sí, la quedé con dieta, de hecho, es el el dato 80, más obvio, ¿eh? la ley del 80%, que habléis mucho Sí, de ella. de Y el hecho, té verde, la dieta de Okinawa que es un es té un verde poco, muy es particular, un ¿no? poco distinta que la japonesa, pero no mucho. De hecho, comen cerdo. Se ha estudiado, hay muchísimos estudios académicos sobre la dieta Por la de influencia Okinawa. china, ¿no? Sí, y de hecho, este consumo de un poco menos de comida de lo que el hambre aconsejaría, en la mayoría de papers académicos que vimos, el hecho de comer un poco menos todos los días de tu vida alargaba la vida de 8 a 10 años. Porque claro, esto es como un coche. Yo siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Si tú compras un coche que puede ir a 180 y vives en un lugar sin limitaciones y vas a 175, el motor lo vas a cascar en 3 años. ¿Por qué? Porque vas siempre al máximo de revoluciones. Con la digestión es lo mismo. Si tú te vas metiendo banquetes por aquí y por allá, te metes en la cama con la barriga llena, el cuerpo tiene que trabajar todo el rato, está recalentado, pues la oxidación celular se acelera. Mientras que si tú comes ligero, de hecho, la gente que el otro día conocí a una persona que había hecho dieta 3 semanas bebiendo solo zumo de pomelo y me Sí. dijo que al principio fue muy difícil, pero que tenía una energía tremenda. Ahora está muy de moda el tema del ayuno, sí. Sí, tenía una energía mental que jamás en su vida la había tenido. O sea que hay una relación entre todo esto. Sí, sí, sí. Y ahora el tema del ayuno que se ha puesto muy de moda en los últimos 4 o 5 años, ya se lleva estudiando desde hace décadas, pero particularmente esta última década ha sido muy prolija en términos investigativos. Eh, el ayuno intermitente es una de las estrategias más beneficiosas precisamente para que eso, para que el cuerpo se pueda regenerar. Es mentira que da hambre. Yo ayuno ahora no, porque ya estoy en Navidad, ya estoy aquí. Aquí esto se inicia, te doy contexto. Aquí en México se inicia con la festividad de la Virgen de Guadalupe, que es el 12 de diciembre, y le llaman el puente Guadalupe Reyes. Y entonces en el puente, en el puente Guadalupe Reyes 3 semanas comiendo, ¿no? Hay más trucos, pero bueno, en términos generales, yo ayuno 18 horas de lunes a viernes. Es mentira que tienes hambre. Cuando llevas practicándolo 2, 3 semanas te das cuenta que lo que tenías era no, y lo que tenemos es mucha ansiedad por la comida. O sea, la comida se ha convertido en un quitapenas inmediato que activa el circuito de recompensa de manera inmediata y luego ya si le agregas ciertas cantidades de glucosa a los alimentos, pues no te quiero ni contar, ¿no? Pero sí va por esa línea, no comas tanto, deja que el cuerpo esté ligero y luego hace ejercicio y más de lo mismo, parece que el principio de la ligereza, ¿no? Del no exceso está en todas partes, ¿no? En esta población particular de la isla de Okinawa, porque el ejercicio es un chikung, es un tai chi, es un caminar. Y tampoco hay nadie que se pone ahí a hacer maratones, sino que el ejercicio es muy suave, es un ejercicio que promueve la flexibilidad, se trata de estar sobre todo al aire libre, todo esto de la cronobiología, ¿no? Es muy importante. Sí, los ritmos circadianos. Sí, ¿no? Que estén los relojes internos sincronizados con los externos, que es el del sol, básicamente, y todo poco a poco y muy suave. Y el hecho de que ellos comen
muchos platitos distintos que son de diferentes colores y texturas, hacen que visualmente tú te sacies, pero en realidad si lo sumas todo es poca comida. Pero también por los ojos uno se acaba hartando. Había una proyección incluso calórica, ¿no? Que las personas de esta zona de Okinawa comían como 300, 400 calorías menos que el común de los japoneses, ¿no? Era de 1800 contra Cuando ellos hablan 2100, de comer 2200, carne, ¿no? es muy poca carne. O sea, tú que eres del País Vasco, cuando ahí van a comer carne no se les meten un chuletón de medio kilo. Bueno, no, Y, medio kilo es un filete, frases. bueno, vale, vale. Medio kilo es Pues un filete. si alguna vez vas a Japón y vas a un restaurante de carne de Kobe, que para ellos es la mejor del mundo, pues la ternera está Wagyu, que es muy buena realmente, y dices, bueno, quiero probar la carne de Kobe, te van a poner un lecho de verduras y arroz con 100 gramos de ternera cortada en hilitos y eso es como una delicatessen que te lo comes y ahí se acaba la carne, o sea que realmente comen muy pocas grasas. Es más para probar el sabor que para saciarte con la carne. Entonces es moderación, ejercicio suave, no, no alcohol, ¿no? Poco alcohol, Moderación, ¿eh? poco alcohol, ¿no? Sí, no, no, les gusta mucho la cerveza a los japoneses, pero no se emborrachan. Y especialmente a las personas mayores, ¿no? No ves personas mayores borrachas como en los bares de España, de hay gente tomando brandy y sol y sombra. No, son personas delgadas y de hecho en las ciudades como Tokio, Osaka, hay ahora una proliferación de obesos que no se había visto jamás, ¿Qué es pero que eso? es producto de los fast food americanos, de los Kentucky Fried Chicken, McDonald's, Burger King, que hay gente que come ahí, solo gente joven, y acaban siendo como estos americanos que vemos Estos. en cualquier ciudad, ¿no? Pero eso no se había visto jamás en Japón, es nuevo. Y aquí hay de nuevo una proyección que es casi perversa, es decir, el ratio entre masa muscular, masa grasa a partir de cierta edad condiciona la parte sobre todo hormonal, particularmente dos hormonas, la hormona de crecimiento y la testosterona. Y esta población que vosotros estudiasteis son particularmente bajos en grasa corporal con Sí, respecto al sí, resto, ¿no? sí. Entonces, Y son gente que se mueve mucho, que están todo el día o trabajando en el campo o yendo de una casa a la otra. Están en movimiento suave, pero en movimiento. No están sentados, no son sedentarios. La gente no se queda en sus casas. y eso coincide en términos generales con el resto de las zonas azules, ¿verdad? Del mundo. Sí, a ver, hay algo muy común en todas las zonas azules, que es comunidades muy unidas, son lugares pequeños donde la gente se conoce, cultivo de cercanía, de proximidad, comen de lo que ellos cultivan, también es otra. Mucha vida al aire libre, que estamos viendo ahora, la cronobiología, ¿no? Mucho estar fuera de casa, vida sin estrés, ejercicio suave y un poco de trabajo físico, o sea, sea en los huertos o caminando o haciendo cualquier otra cosa. Y eso tienen en común todas las zonas azules. Entonces ya vamos llegando a conclusiones muy claras. A mí me gustaría, para ir terminando, todavía me quedan un par de preguntas, pero eh, a mí me gustaría, Francés, que le diésemos una recomendación a aquellas personas que están pasando por algún, no sé si decir momento complicado, pero sí momento de cambio en sus vidas y quieren darle un giro de timón a sus vidas. ¿Qué consejo le podemos dar para que elijan bien o por lo menos que tengan una ruta, ¿no? Algunas Sí. Yo les diría que miren recomendaciones básicas, ¿no? allí donde pueden ser más útiles, porque eso es lo que les va a dar autoestima. O sea, no hay sensación más desagradable o amarga que tú sentir que eres prescindible en este mundo, que si tú te vas da igual, que todo sigue igual y que te puedes morir mañana y la gente no le importará. Entonces, en contra, digamos, de ese seguro de vacío existencial, sería, bueno, si ahora estoy en un momento bajo de mi vida, si estoy desanimado, ¿a quién puedo animar? ¿No? Busco a alguien que esté peor que yo, le ayudo, esta persona se sentirá mejor y yo también, porque bueno, tengo un poder, tengo una aportación, he hecho algo. Entonces, cada cual desde su lugar, pues habrá quien lo hará a través del ejercicio físico, habrá quien lo podrá hacer a través de la enseñanza,
habrá quien lo podrá hacer a través de la escucha, otra persona lo podrá hacer desde otra manera. Entonces yo diría que estas personas que están ahora como más apagadas, que miren dentro de sí mismas y que piensen, bueno, de lo que yo tengo, ¿qué es lo mejor que puede ser para la gente en mi entorno que quizás lo está pasando igual de mal que yo o peor? Y ponerse en ese camino, darle la vuelta. En lugar de víctima, te conviertes en el héroe de otra persona. ¿En qué estáis metidos ahora, Héctor y tú? ¿Hay algún Bueno, libro? estamos metidos en que Héctor va a venir a Barcelona en enero. Va a estar, hace como 4 o 5 años que no viene. Va a estar aquí 2 o 3 semanas y vamos a preparar ya algún proyecto de futuro. Él ahora ha dejado su trabajo, él compaginaba su tarea de escritor con su trabajo de ingeniero, dirigía 100 ingenieros de una compañía tecnológica, que es lo que él había hecho toda su vida. Ahora acaba de dar el salto, ya no está haciendo eso, se está dedicando solo a escribir y también a hacer agente literario en Japón, entonces está en un momento de transformación. Y cuando venga aquí a Barcelona, pues vamos a hacer planes de futuro y vamos a ver hacia dónde nos dirigimos los próximos años. O sea, esperamos algún libro otra Bueno, vez en a coautoría. 2 años vista o así, igual sí, pero siempre estamos con... Tenemos un seudónimo que se llama Nobuo Suzuki, que ha publicado ya 3 libros y que somos nosotros también, pero que hacemos como temas más pequeños dentro del mundo japonés. Hicimos uno del wabi-sabi, hicimos uno que se llama Gambate, que significa haz tu mejor esfuerzo, y uno de Maneki Neko, que era el libro japonés de la buena suerte. Entonces, siempre estamos haciendo algo, somos como los viejos de Okinawa, que no nos retiramos. Oye, ¿y por qué el amor por Japón? Más Héctor que yo, ¿eh? Yo tengo mucho respeto por Japón, mucha admiración. Jamás viviría allí. No es mi mundo. Yo conecto más con la India, que he ido mucho también a la India. O sea, mi mundo en Asia es la India más que Japón, pero Japón me gusta viajar. Soy un buen viajero para Japón, pero nunca me establecería allí, porque bueno, sobre todo lo que conocemos de Japón en las ciudades, que es donde va la gente, ¿no? Es un mundo muy bello y muy bien organizado, pero muy centrado en el trabajo. Es difícil hacer amistades. De hecho, Héctor lleva 20 años viviendo allí y no tiene ningún amigo japonés. Todos son expats, gente extranjera que están instaladas por ahí, que mantienen relaciones. Entonces, Japón me encanta para viajar, descubrir nuevos lugares. No, tengo destinos pendientes para ir. Me gusta volver a Okinawa, donde hace muy buen tiempo, como aquí en México, ir a islas, estar con la gente, pero por un tiempo. Y os habéis convertido en figuras allí, ¿no? Contabas que entre el primero y el segundo viaje, que pasaron como 4 años, de repente la gente os paraba por la calle. La tranquilidad del pueblo se jodió con este libro, porque hay una máxima de los antropólogos que es que un antropólogo debería no modificar el lugar que estudia, pero a veces es imposible. Entonces, nosotros, cuando hicimos el estudio para escribir el libro de Ikigai, lo hicimos con todo el respeto del mundo, y en ese momento Ogimi era un pueblo que no tenía ninguna habitación de alquiler, ningún hotel, ningún bar, ningún restaurante, ninguna tienda. Era un lugar donde habían casas solo y no había ningún tipo de comercio. Cuando regresamos 5 o 6 años después con National Geographic, habían como 4 hostels, tiendas de souvenirs, la gente nos paraba por la calle, gente que venía de Indonesia, de Malasia, para hacerse fotos, y la vida del pueblo había cambiado totalmente. Algunos estarán contentos de eso y otros pues les habrá fastidiado. No era nuestra intención. Bueno, Francés, pues yo creo que bueno, nos queda pendiente una conversación sobre la India, que creo que es pasional. Muy bien, otro día, si quieres, la dedicaremos a la India. Otro día le pegamos una pasadita a la India, pero de momento nos quedamos de nuevo con este Ikigai. Quiero que lo veáis. Secretos de Japón para una vida larga y feliz, de Francés Miralles y Héctor García. Francés, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, por la buena entrevista y por la tarea que estás realizando. Un placer muy grande. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo y estamos en contacto. Nos vemos pronto. Chao, chao, chao. Hasta luego.
Y recuerda que muchas de estas estrategias que vemos tanto en el podcast como en mis redes aparecen perfectamente descritas en mi último libro, El extraordinario 1%, al cual tienes acceso desde cualquiera de mis redes sociales.